GnRH va a tener un ritmo de secreción que es distinto de acuerdo a la época del año. Cuando hablamos de época del año nos referimos principalmente a las estaciones del año, a la primavera, el verano, otoño e invierno. De acuerdo a las estaciones del año, nosotros conocemos que el fotoperiodo va cambiando. Hace un momento les había yo dicho que, por ejemplo, en invierno los días son más cortos y las noches son más largas. En primavera, y a medida que va avanzando esta y su conexión con el verano, los días son más largos y las noches son más cortas, ¿de acuerdo? Entonces, esa longitud de horas luz que existen a través de la época del año, la hembra lo traduce para sincronizar la secreción de GnRH, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una oveja, la secreción de GnRH generalmente se va a aumentar por ahí del otoño, a lo mejor a finales de verano, en todo lo que es el otoño. Se aumenta la secreción de GnRH, ¿por qué? Porque va a tener su época reproductiva durante ese periodo, ¿verdad? Entonces, esos días, poco a poco, se van haciendo más cortos y las noches se van haciendo más largas. Les había mencionado que la melatonina se secretaba durante las noches, ¿verdad? Y la melatonina finalmente es una hormona, un mensajero químico que puede inhibir o estimular la secreción de GnRH. En este caso, va a estimular la secreción de GnRH. Y la GnRH, como ya vieron aquí, estimula la liberación de LH y FSH. ¿Qué va a estimular? El desarrollo folicular. ¿Qué hacen los folículos? Que en algún momento dado, ¿verdad?, esos folículos estimulen la conducta del estro en la hembra. Entonces, de acuerdo a la época del año, GnRH puede tener un ritmo de secreción distinto, y eso va a ser dado principalmente por el fotoperiodo. ¿Existen otros factores? Sí. Las lluvias pueden influir para la secreción de GnRH, ¿verdad? La época de sequía puede influir para la secreción de GnRH. Sí, hay otros factores que intervienen, pero el principal va a ser el fotoperiodo. Vamos a estar abundando más acerca de esto para que se vaya entendiendo. Pero bueno, aquí lo importante es que se entienda que GnRH va a tener un ritmo de secreción que va cambiando de acuerdo a la época del año. Cambia también de acuerdo a la etapa del ciclo estral. GnRH, en la mayor parte del ciclo estral, tiene una secreción del tipo tónica o constante. Recuerden que la secreción tónica o constante es como una secreción de mantenimiento, es una secreción baja de la hormona. Vamos a ponerlo con esto, para que se vaya entendiendo. La secreción tónica o constante, recuerden, sería como esto que aquí se encuentra. Habíamos dado el ejemplo que había un pulso de GnRH cada hora. Entonces, cada hora hay una secreción o un pulso de GnRH. Esa es una secreción tónica o constante. Entonces, GnRH se secreta a una cierta frecuencia de acuerdo a la etapa del ciclo estral. La mayor parte del ciclo estral, GnRH tiene una secreción del tipo tónica o constante. Pero llega un momento en el cual GnRH va a cambiar, deja de ser tónica constante y adquiere un ritmo de secreción más constante, que ahora va a ser el patrón de secreción cíclico. Observamos entonces que en algún momento del ciclo estral, que ese momento va a ser cuando la hembra esté en estro, la secreción de GnRH se va a aumentar. Entonces va a haber un pulso. Si antes había un pulso cada hora, ¿verdad?, a lo mejor ahora ya va a haber un pulso cada 10 minutos, cada 20 minutos, conforme se va acercando más y más
la secreción máxima de estrógenos para que se dé bien la conducta del estro. Entonces, a lo mejor los pulsos ya se da uno cada 5 minutos. Entonces, ya es un pulso tras otro y tras otro, lo cual hace que la hormona aparente tener un gran pico de secreción de GnRH. Aquí es como si fuera un pulso de GnRH con una amplitud muy alta, pero lo que sucede es que tiene una frecuencia entre pulso y pulso muy corta. Entonces es un pulso, luego viene otro pulso y así de forma constante, lo cual no permite que haya una disminución en la concentración de GnRH. Por eso es que se ve como un pico de GnRH, ¿verdad? Pero ya saben ustedes que se trata de una gran cantidad de pulsos que están muy cercanos unos de otros y asemeja que se dé un gran pico. Por eso es que está aquí entre estas comillas, ¿de acuerdo? Porque asemeja un gran pico de secreción. Entonces, ya vimos que de acuerdo a la etapa del ciclo estral, GnRH tiene una secreción distinta. En la gran mayoría del ciclo estral tiene una secreción del tipo tónico o constante. Y llega un momento en una etapa del ciclo estral, que esa ya se las mencioné, cuando está en estro la hembra, que la cambia hacia una secreción del tipo cíclico. ¿De acuerdo? No solo va a ser entonces de acuerdo a la época del año, de acuerdo a la etapa del ciclo estral, también va a ser dependiendo de la edad del animal. Y aquí el ejemplo más claro va a ser cuando comparamos a una hembra que es muy joven, que todavía no ha entrado a la pubertad, y esa misma hembra cuando ya entra a la pubertad y empieza su vida reproductiva. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en toda su juventud, esa hembra, ¿verdad?, muy joven, que todavía no ha entrado a la pubertad, va a tener un patrón de secreción de GnRH tónico o constante. Desde que nace esa hembra puede secretar GnRH, pero recuerden, secreta la cantidad más baja de GnRH, solamente es de mantenimiento, ¿vale? Entonces, esa secreción la podemos nosotros nombrar como secreción tónica o constante. Inclusive hay muchos aparatos que no logran detectar con una buena precisión los pulsos de secreción y la concentración de la hormona GnRH. Se sabe que existe, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente cuánto hay de GnRH, pero conocemos que sí hay GnRH. Esa secreción es tónica o constante. Cuando la hembra deja de ser tan joven y tiene las condiciones suficientes, necesarias para poder entrar a la pubertad, va a empezar a presentar ciclos estrales, ¿eh? Al momento en el cual la hembra presente su primera ovulación, para que haya una primera ovulación debe de haber un cambio en la secreción de tónica hacia cíclica. ¿Y qué va a suceder? Que GnRH va a tener este patrón de secreción, ¿de acuerdo? Ese es el momento en el cual la hembra ovula y marca el inicio de la pubertad. Cuando la hembra entra ya a la pubertad, entonces ahora ya pasó a la adultez, ya es una hembra adulta porque ya presentó su primera ovulación, y a partir de ese momento, ¿verdad?, como ya tiene las condiciones necesarias, ya puede ciclar. Entonces ahora va a tener un tipo de secreción tónica o constante y aparte un patrón de secreción cíclico, porque ya está presentando ciclos estrales, ¿de acuerdo? Eso sería en cuanto a la edad de la hembra. Sí, adelante. Disculpe, Doc. Entonces, la cíclica va a ser durante el estro, ¿verdad? Así es, sí. Okay. ¿Y la tónica en todos los otros estados reproductivos? Sí, aunque hay sus cambios, pero los vamos a ver un poquito más adelante.
ahorita nada más para que se vaya entendiendo, recuerden que son mis primeros conocimientos de reproducción, entonces los voy llevando paso a paso, porque si les digo todo lo demás que está implícito, se me empiezan a confundir. Entonces ya después ustedes, conforme vamos avanzando en los temas, ya empiezan a entender muy bien todo lo demás, por qué se da, ¿no? Entonces ahorita sí, para este momento es así como usted lo plantea. Gracias. Héctor nos dice, si la secreción de GNRH es constante, igual la FSH y LH, aunque sea muy bien, Héctor, ya ve como ustedes solitos ya empiezan a entender el proceso. Aquí yo les estoy diciendo que este es un patrón de secreción de GNRH, pero el esquemita nos dice un pico preovulatorio de LH, ¿verdad? Ustedes ya saben que GNRH estimula la secreción de LH y FSH, y aquí nos está diciendo que es un pico preovulatorio de LH. Lo que yo les mostré nomás fue hasta acá. Para que haya un pico de LH, tiene que haber un pico de GNRH. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Ok, gracias. Bien, el patrón de secreción va a ser distinto de acuerdo al estado nutricional de la hembra. Y aquí el ejemplo también es sencillo. Comparamos a una hembra que está sumamente delgada, ¿verdad? Ya en condición corporal de 1,5 o de 2 inclusive. Si hacemos la medición de la condición corporal de una hembra del 1 al 5, donde el 3 sería una hembra en condición normal y el 12 sería una condición baja y el 4 sería una condición alta y 5 también es alta, la 1 es muy baja, ¿no? Entonces, una hembra con una condición corporal baja, ¿verdad? Del 2, de 1,5, ya casi está famélica para morirse, ¿verdad? La secreción de GNRH va a ser distinto. Como está muy delgada la hembra, ¿a qué le va a dar prioridad? ¿A reproducirse o a sobrevivir? Es lógico, ¿verdad? En ese momento, lo que va a darle prioridad esa hembra es a sobrevivir. Entonces, no necesita reproducirse. Si aparte empieza a ciclar esa hembra que está demasiado desnutrida, empieza a ciclar o sigue ciclando, más aparte queda gestante, ¿qué es lo que pueda llegar a suceder? Que se pierda la cría cuando bien le va, ¿verdad? O que en aras de mantener esa gestación también comprometa la vida misma esa hembra. Entonces, de acuerdo al estado nutricional, va a tener un patrón de secreción distinto, ¿verdad? Una hembra demasiado delgada, ¿verdad? En estado nutricional muy bajo, ¿verdad? Generalmente la secreción de GNRH va a ser tónica o constante, o muy baja, que ni se detecta, ¿vale? Entonces, muy baja porque no necesita reproducirse. Cuando esa hembra, que estamos hablando de una hembra adulta, pero que está pasando por esos estados nutricionales, recupera su condición corporal, ¿verdad? Ya está bien alimentada, entonces ahora sí, como ya es una hembra adulta, ya había presentado ciclos estrales anteriormente, ya se recuperó de su condición corporal, puede reanudar la presentación de ciclos estrales. Entonces, ya al presentar ciclos estrales, ¿verdad? Esa hembra que ya tiene una condición de 3 o de 4, ¿verdad? Entonces va a tener secreción tónica o constante, pero va a llegar un momento, ¿verdad? Dentro de ese ciclo estral en el cual tenga una secreción del tipo cíclico y estimule la ovulación. Hay ovulación y entonces ya está preparada para poder gestar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al estado nutricional, ya vemos entonces que una condición de 3, de 4 es favorable para que haya un patrón de secreción tónico constante y cíclico. ¿De acuerdo? Puede suceder que una hembra delgada o una hembra obesa, ¿verdad? Gorda, se pueda reproducir,
sí se puede, ¿verdad? Pero no es lo común, ¿vale? Sí puede suceder que una hembra que ya está en los huesos presente ciclos estrales y geste. Puede suceder que una hembra obesa cicle, presente estros y geste. Sí puede suceder, ¿verdad? Pero es lo menos común, ¿sí? Lo más común es que esté ciclando cuando tiene una adecuada condición corporal. Si hacemos esa escala, por ejemplo, en una vaca, cuando tiene una condición corporal de 3, es más, la fertilidad va a ser más alta, ¿de acuerdo? Pero en los extremos también se puede reproducir, aunque sería muy baja la probabilidad de que pueda reproducirse y más aún de que llegue a término. ¿Sale? Hay metabolitos o hay otras hormonas que dan señales para que se evite la reproducción en ambos extremos, principalmente ligados a la hormona que sintetiza el tejido adiposo, que sería leptina. ¿De acuerdo? Si hay mucho tejido adiposo produciendo una gran cantidad de leptina, la leptina suele estimular la secreción de GnRH, pero cuando hay un exceso, hay como un bloqueo. En vez de estimular, disminuye la secreción de GnRH. Más aparte, como está muy obesa, generalmente los ovarios, todo lo que hay alrededor de los ovarios, hay una gran cantidad de grasa, ¿verdad? Una grasa abdominal que muy probablemente disminuya la probabilidad de captación del óvulo por parte del infundíbulo, porque hay mucha grasa entre el ovario y el infundíbulo. Hay grasa abdominal que puede impedir esa captación eficiente del óvulo, ¿de acuerdo? Entonces se disminuyen las probabilidades. ¿Sí se puede lograr? Sí, ya se los dije, pero no es lo común. Una hembra muy delgada, ¿verdad?, que tenga muy poquito tejido adiposo, va a tener muy poca cantidad de leptina, una hormona que estimula GnRH, y por tanto no va a haber quien regule esa secreción de GnRH. Si no hay quien lo regule, ¿verdad?, o que la estimule, lo que va a suceder es que esa GnRH va a ser tónica o constante, no se va a estimular la ovulación. Entonces no está ciclando, ¿verdad? A grandes rasgos, así es como se estaría presentando la secreción de GnRH de acuerdo a la época del año, la etapa del ciclo estral, de acuerdo a la edad del animal y de acuerdo al estado nutricional del animal. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿No? No, ninguna. Bueno, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que ya les expliqué en la diapositiva anterior, ¿verdad? La secreción tónica produce un mayor o menor desarrollo folicular, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que sí estimula el desarrollo folicular, pero si hay un folículo que ya está listo para ovular, la secreción tónica no va a estimular la ovulación. ¿Quién va a estimular la ovulación? Solamente la secreción cíclica. La secreción cíclica de GnRH. Y ya saben ustedes, ya lo dedujeron hace un rato, que un pulso de GnRH posteriormente va a ser acompañado por un pulso de LH. Entonces, cuando hay un pico preovulatorio de GnRH, posteriormente, algunos minutos después, se presenta un pico preovulatorio de LH, ¿vale? Y se da la ovulación. La GnRH no provoca la ovulación directamente, lo hace de forma indirecta, estimulando la secreción de LH, ¿verdad? Y todo esto es inducido por los estrógenos, inclusive se los mencioné hace un momento. ¿En qué momento entra al estro la hembra? Cuando las concentraciones de estrógenos están altas. Los estrógenos entonces estimulan conducta de estro y estimulan el pico preovulatorio de GnRH y por tanto de LH. ¿De acuerdo? ¿Por qué no decimos de FSH? ¿Puede haber un pico preovulatorio de FSH? Sí, técnicamente sí puede haber un pico preovulatorio de FSH. ¿Se presenta? No, no se presenta. ¿Por qué no se presenta? Lo vamos a ver enseguida, ¿verdad? Bueno, en unas diapositivas más. Pero técnicamente sí puede haber un pico preovulatorio de FSH, así como el de LH. ¿Por qué no se presenta? Bueno, existen otras hormonas que están impidiendo que se dé ese pico preovulatorio de FSH, ¿vale?
¿Hasta ahí nos vamos entendiendo? Profe, yo la verdad no entendí lo último que dijo de Sí. los estrógenos. Ok. Eh, Dentro de un ciclo estral normal, ya habíamos mencionado que existen concentraciones fluctuantes de varias hormonas. Para que se dé el pico preovulatorio de GnRH debe de haber un estímulo adecuado en concentraciones de progesterona y de estrógenos. Generalmente, para que la hembra entre en estro, las concentraciones de progesterona deben de estar bajas y las concentraciones de estrógenos deben de ir crecientes, poco a poco, aumentando. Esos estrógenos van a estimular la conducta de estro de la hembra. Esa es la conducta. Pero internamente, ¿verdad? Lo que va a ocasionar en esa hembra es que los estrógenos van a estimular a nivel de hipotálamo que haya una mayor secreción de GnRH. Y ese GnRH va a estimular una mayor secreción de LH. ¿De acuerdo? Entonces, los estrógenos tanto estimulan conducta de estro como estimulan el pico preovulatorio de GnRH y por tanto de LH. ¿De acuerdo? Solamente hasta ese momento. ¿Se puede estimular la ovulación en cualquier otro momento del ciclo estral? Sí, sí se puede, ¿verdad? No es necesario que los estrógenos estén altos. Sí se puede estimular. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero, ya se los mencioné, tenemos que conocer lo normal para ya después poder hacer una manipulación del ciclo estral, inclusive de la conducta de estro. ¿Vale? No sé si eso respondió o era otra cosa su pregunta. No, sí era eso. Muchas gracias. Bien, para el caso del macho, ya vimos que en este caso el GnRH, bueno, no hemos visto solamente algunas funciones, ¿verdad? Pero para el caso del macho, generalmente la secreción es del tipo tónica. ¿Por qué es del tipo tónica? Porque recuerden ustedes que posterior al parto, ¿verdad? Ya en la vida extrauterina, algunos días alrededor del parto, ¿verdad? Cuando el individuo es recién nacido, se establece precisamente el tipo de secreción tónica o constante y cíclica. En el macho solamente se establece el patrón de secreción tónica o constante. Él no necesita presentar ciclos. No hay ciclos, una vez que entra la pubertad, no hay ciclos en los cuales los espermatozoides se estén produciendo. Los espermatozoides, una vez que entra a la pubertad, se producen de forma constante. No hay ciclos en los cuales, 30 días va a haber producción de espermatozoides y 15 días no va a haber. No, es constante. Diario se están estimulando a las células de Sertoli, ¿verdad? A que nutran adecuadamente a los gonocitos para que se estén diferenciando hacia espermatozoides, ¿de acuerdo? Entonces hay una secreción tónica de GnRH para estimular la LH y FSH para el mantenimiento testicular, ¿de acuerdo? No tiene secreción del tipo cíclica. Ahora, con esto que hemos mencionado, ¿verdad? De la función de GnRH, aquí nos dice uso terapéutico de GnRH en hembras. ¿A qué les suena que sea uso terapéutico? ¿Y para qué servirá entonces? ¿Podría ser para sincronizar los estros? ¿Para la sincronización?
Sí, se puede utilizar para la sincronización de estros, pero ¿eso sería un uso terapéutico? A ver, si quieren lo googlean, ¿qué es terapéutico? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué es un uso terapéutico? Para obtener el bienestar de un paciente. Para obtener el bienestar de un paciente, ¿verdad? Entonces quiere decir que haya algo anormal en el paciente, ¿verdad? Ok. Entonces, un uso terapéutico en hembras del GNRH, ¿qué se imaginan que esté pasando en la hembra? Que esté mal como para tener que utilizar GNRH. En una hembra, no en el macho. Bueno, yo en lo que he visto y en lo que he tenido, se utiliza el GNRH en reproducción cuando las hembras tienen un quiste, se les aplican generalmente 5 mililitros de GNRH. Ok, entonces ahí ya tienen un uso terapéutico del GNRH en hembras. Su compañera está mencionando un quiste, no nos mencionó qué tipo de quiste, pero nos dijo que hay un quiste, ¿verdad? Y nos dijo que 5 mililitros, que puede ser variable, dependiendo del producto, ¿de acuerdo? A lo mejor sean productos que solamente utilicen 1 mililitro o productos que utilicen 2 mililitros. Por eso nos debemos de aprender la dosis en miligramos o unidades internacionales, según como sea la medición de ese producto en particular, en microgramos, en nanogramos, en picogramos, etcétera, 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 para que no tengan ustedes que lidiar con un